Segunda parte de Kahneman, las láminas a color, ahora en la página 1535. Pruebas utilizadas en la identificación de bacilos gram negativos no fermentadores. A. Dos tubos de urea de Christensen que muestran el color rojo fucsia de una prueba positiva derecha, comparados con un control negativo izquierda. Se observa una reacción de ureasa positiva rápida, menos de 4 horas, con las siguientes especies de bacilos no fermentadores: Bergeyella zoelcum, Bordetella bronquiseptica, Cupriavidus pauculus y Oligella ureolítica. B. Dos tubos que muestran reducción de nitrato izquierda, reducción de nitrito derecha. Ambos tubos contienen un tubo de Durham para demostrar la formación de gas nitrógeno. Obsérvese que se han formado más gas en el tubo de la derecha, lo que indica que se forma cuantitativamente más gas nitrógeno a partir de nitrito que de nitrato durante el mismo periodo de incubación. La producción de gas tanto a partir de nitrato como de nitrito es típica del grupo Pseudomonas Tsutseri y alcaligenes dentrificans. C. Tres tubos de caldo de infusión de corazón que muestran una reacción de indol positiva izquierda, una reacción de indol anaranjada centro y una reacción de indol negativa derecha. Las reacciones que se muestran aquí se obtuvieron utilizando el método de extracción de xileno, seguido por el agregado de reactivo de Ehrlich. Una reacción de indol positiva se nota por la aparición de una banda roja en el interfaz del caldo de triptófano y la capa de xileno. Los bacilos no fermentativos indol positivos incluyen Balneatrix, Bergeyella, Chryseobacterium, Empedobacter, Wixella y algunos grupos sin nombre de los CDC. Se observa una reacción de indol anaranjada peculiar tubo central con Delphtia acidoborans, que se debe a la formación de ácido antranílico a partir del triptófano por esta bacteria. Se produce un pigmento anaranjado con el agregado de reactivo de Ehrlich o de Kovac. La reacción puede tardar en desarrollarse más de una hora luego del agregado de los reactivos. De 4 tubos de medio de descarboxilasa de Mueller, cubierto por una capa de vaselina. Lectura de izquierda a derecha: lisina, arginina, ornitina y tubo de control desprovisto de aminoácido. Con los bacilos no fermentadores, las pruebas negativas conservan el mismo color que los tubos no inoculados originales, mientras que las reacciones de descarboxilación positivas aparecen violetas más oscuras debido a la formación de aminas alcalinas que producen un pH más alcalino en el tubo. La reacción de lisina descarboxilasa positiva ilustrada aquí solo ocurre con dos especies de bacilos no fermentadores: Stenotrophomonas maltophilia y complejo Burkholderia cepacia. Imagen dividida que muestra dos tubos de agar esculina observados bajo luz visible a la izquierda y los dos mismos tubos observados bajo la luz ultravioleta de una lámpara de Wood a la derecha. Cuando la esculina es hidrolizada por un microorganismo, el glucósido esculina se convierte en esculetina y glucosa. La esculetina reacciona con una sal de hierro, citrato férrico, en el medio para formar un pardo oscuro de complejo negro, segundo tubo desde la izquierda. Puede ser difícil discernir la formación de un pardo oscuro de pigmento negro si el microorganismo propiamente dicho produce un pigmento pardo o de color profundo. El tubo brillante fluorescente del recuadro derecho, segundo tubo desde el extremo derecho, muestra la reacción observada como una reacción de esculina negativa. El tubo en el extremo derecho muestra una atenuación pronunciada de la fluorescencia, sobre todo en la porción inclinada, lo que indica que el microorganismo de prueba es capaz de hidrolizar la esculina. F. Placa de agar sangre que demuestra el aspecto típico de Pseudomonas aeruginosa después de 24 horas de incubación a 35 grados. Las colonias son grandes con una periferia que se extiende y a menudo son beta-hemolíticas. Las colonias de la parte más importante del crecimiento parecen tener un brillo metálico y un aspecto descamado que a veces se describe como morfología en piel de caimán. En los casos típicos, las colonias semejantes a esta producen un olor similar a las uvas dulces. G. Placa de agar de McConkie que muestra el crecimiento de dos tipos de colonias. Las colonias violeta oscuras son lactosa positivas y tienen el aspecto típico de E. coli. Las colonias lactosa negativa están produciendo un pigmento difusible azul turquesa que se observa mejor en el área de mayor crecimiento. Este es el aspecto típico de las colonias de Pseudomonas aeruginosa que están produciendo piocianina.
H. Placa de agar de McConkey, que demuestra el crecimiento de una variedad mucoide de pseudomonas aeruginosa típica de las cepas aisladas del esputo de pacientes con fibrosis quística. Las colonias pueden ser extremadamente mucoides y líquidas. Se pueden ver distintas variedades de colonias, que es la presentación típica para estas variantes mucoides de pseudomonas aeruginosas. Obsérvese que en el área de crecimiento más importante parece que se está desarrollando algo de pigmento de piocianina. Morfología de las colonias y microscópica de algunos bacilos no fermentadores. Algunas especies de bacilos gram negativos no fermentadores tienen rasgos característicos que pueden observarse en medios de crecimiento o en preparados con tinción de gram. El conocimiento de estas funciones puede ser un auxiliar para la identificación correcta de una especie. A. Pseudomonas Stutzeri en medio de agar sangre. Obsérvese las colonias arrugadas y secas, características típicas de esta especie. Se debe pensar inmediatamente en Pseudomonas Stutzeri cuando un bacilo no fermentador oxidasa positivo produce este tipo de colonia en agar sangre. B. Placa de agar sangre que muestra el aspecto amarillo seco y arrugado de Pseudomonas luteola. Las colonias a menudo son adherentes al agar y difíciles de extraer. La morfología de las colonias se asemeja a la de Pseudomonas oricihabitans y Pseudomonas Stutzeri. Tanto Pseudomonas luteola como Pseudomonas oricihabitans son oxidasa negativos, mientras que Pseudomonas Stutzeri es oxidasa positivo. C. Agar de McConkey izquierda y BAP derecha inoculados con un cultivo puro de Brebundimonas vesicularis. Obsérvese que este microorganismo no crece en agar McConkey y aparece como colonias ligeramente rugosas de color amarillo intenso en BAP. Este microorganismo también es sensible a la vancomicina y resistente a la polimigina B, otras características que pueden ayudar a su identificación. D. Placa de agar sangre que ilustra el crecimiento de Streptophomonas maltophilia. Streptophomonas maltophilia. Strenotrophomonas maltophilia. Strenotrophomonas maltophilia. El pigmento amarillo mate es característico de esta especie, pero a veces puede ser difícil de visualizarlo. Las colonias también pueden aparecer de color ocre oscuro o a lavanda, con la incubación continua, sobre todo si se las deja a temperatura ambiente. Especies de Methylobacterium que crecen en agar destrosa de Saburot. Las colonias aparecen secas y muestran una pigmentación rosada profunda o coral. Estas colonias absorben la luz ultravioleta y aparecen oscuras cuando se mantienen bajo la luz de Good. F. Tinción de gram de especies de Methylobacterium que muestran bacilos gram negativos característicos que contienen vacuolas. G. Tinción de gram de especies de Roseomonas que muestran formas cocoides gram negativas con tinción pálida característica, algunas con contenido de vacuolas. H. Especies de Roseomonas que crecen en agar destrosa de Saburot. Se presentan como colonias rosadas, claras, mucoides y casi líquidas, al igual que las especies de Methylobacterium. Las especies de Roseomonas crecen mejor en agar Saburot, sin embargo no absorben la luz ultravioleta ni aparecen oscuras cuando se mantienen bajo una lámpara de Good. Seguimos con la morfología de las colonias y microscópica de algunos bacilos no fermentadores. A. Placa de agar sangre que muestra el crecimiento de alcaligenes fecalis después de 48 horas de incubación a 35 grados. Las colonias son blancas y brillantes. En los cultivos más viejos las colonias tienden a propagarse en el borde externo de las colonias y tornan verde el agar. Esta especie produce un olor frutal típico que a veces se describe como similar al de manzanas verdes. B. Placa de agar de McConkey que muestra el crecimiento de Rhizobium radiobacter. Aun cuando estas bacterias son no fermentadoras, oxidan rápidamente la lactosa y en consecuencia aparecen como colonias de color rosado y extremadamente mucoides en agar McConkey. Estos microorganismos pueden confundirse con facilidad con un fermentador lactosa positivo, sin embargo son oxidasa positivos, lo que excluye automáticamente a cualquier miembro de las enterobacterias. C. Placa de agar sangre que muestra el crecimiento de Chryseomonas indologenes. Las colonias tienen un color amarillo intenso a anaranjado después de 48 horas de incubación, sobre todo si son incubadas a 30 grados. Las colonias tienen un aspecto amarillo intenso a anaranjado después de 48 horas de incubación, sobre todo si son incubadas a 30 grados. Fenotípicamente estos microorganismos son difíciles de distinguir de Chryseomonas gleum, y algunos laboratorios deciden informar estas cepas como Chryseomonas indologenes o gleum, o sea, /gleum. Indologenes o /gleum. D. Placa de agar sangre que muestra el crecimiento característico de Myroides odoratus. Las colonias son amarillas y extendidas. La mayoría de las cepas muestran un olor frutal característico similar al de alcaligenes fecalis.
E y F. Una prueba útil para distinguir entre las especies de Neisseria y especies de Moraxella es hacer crecer a los microorganismos en agar sangre alrededor de un disco de penicilina. Ambos microorganismos son sensibles a la penicilina y demostrarán una zona de inhibición alrededor del disco E. Después de la incubación durante toda la noche se puede realizar una tinción de Gram en las colonias tomadas del borde de las zonas de inhibición. Las especies de Neisseria son cocos verdaderos y en presencia de concentraciones subinhibidoras de penicilina se siguen tiñendo como diplococos Gram negativo, lado izquierdo. F. Las especies de Moraxella son cocobacilos y en presencia de concentraciones subinhibidoras de penicilina forman células extrañas con forma de bastones, lado derecho F. G. Placas de agar sangre, izquierda. Y agar de McConkie que muestra el crecimiento de Paracoccus jei, grupo EO2 de los CDC. Después de 72 horas de incubación, 30 grados centígrados, las colonias aparecen blancas y tienen un aspecto mucoide. En agar McConkie tiene un color ligeramente rosado. 8. Tinción de Gram Paracoccus jei, grupo EO2 de los CDC, preparada del cultivo en caldo. Estos microorganismos se tiñen periféricamente y dan el aspecto de células con forma de O. Continuación de morfología de las colonias y microscópica de algunos bacilos no fermentadores. A. Tinción de Gram que muestran cocobacilos Gram negativos. Las especies de Acinetobacter y Moraxella son los bacilos no fermentadores que tienen característicamente esta morfología de tinción. El frotis que se muestra aquí se hizo de un cultivo en caldo de Ava humani. Las especies de Acinetobacter tienden a retener el violeta de Genciana, cristal violeta, y pueden aparecer como Gram positivas en algunos preparados con tinción de Gram, sobre todo los tomados directamente de frascos de hemocultivos positivos. B. Acinetobacter baumannii en agar de McConkie que muestra un color rosado a lavanda claro típico de esta especie. A menudo se puede observar una pigmentación rosada particularmente notable en las colonias que crecen en agar MB, donde se describe como color azul asiano. C. Algunos acinetobacteres que oxidan la glucosa pueden producir un cambio de color pardo singular del agar infusión de corazón con tirosina o el agar sangre en el que se incorpora glucosa. Este fenómeno también se puede observar en los agares de McConkie y de Mueller-Hinton. Aquí se muestra un aislamiento clínico de Ava humani que produce un pigmento difusible pardo en agar de McConkie. De tiras de API20NE que muestran las reacciones a las 24 horas arriba y las de 48 horas abajo. Obsérvese que las 8 primeras pruebas, lectura de izquierda a derecha, son reacciones colorimétricas convencionales, mientras que las 12 pruebas restantes son reacciones de asimilación de carbono que se leen como positivas si hay turbidez y negativas en ausencia de turbidez. Los que utilicen este sistema deben observar que la tira es incubada a 30 grados y no a los 35 grados habituales utilizados para la mayoría de los otros equipos de identificación comerciales. El sistema Rernel o Remel, un INF que ilustra la placa circular que contiene 11 pocillos periféricos sellados de forma independiente y un pocillo central que contiene medio para detectar la producción de indol y sulfuro de hidrógeno. El tubo GNF estrangulado, segundo tubo de la izquierda, se utiliza para la detección de fermentación de glucosa y gas nitrógeno debajo del estrangulamiento y la producción de fluoresceína sobre la porción inclinada por encima del estrangulamiento. El tubo 42P no estrangulado, primer tubo desde la izquierda, se utiliza para evaluar el crecimiento a 42 grados y la producción de pigmento de piacianina. F. El sistema Remel Rapid NF Plus consiste en una bandeja de plástico que contiene 10 pocillos de reacción. 7 de los pocillos de reacción 4 a 10 son bifuncionales y contienen 2 pruebas separadas en la misma cavidad. Este sistema es inoculado con una suspensión importante del microorganismo de prueba e incubado durante 4 horas a 35 grados. Luego de la incubación, las primeras bifuncionales se puntúan primero antes del agregado del reactivo, lo que proporciona el resultado de la primera prueba y el era superior. Las mismas cavidades se puntúan nuevamente después del agregado del reactivo para proporcionar el resultado de la segunda prueba y el era inferior. Las reacciones obtenidas con estas 17 pruebas más oxidadas proporcionan 18 puntuaciones de prueba. Identificación de laboratorio de especies Campylobacter. A. Tinción de Campylobacter jejuni que muestra bacilos gram negativos pleomorfos con formas cortas, curvas y espiraladas. Obsérvese que algunas células se unen y adoptan las formas de en alas de gaviota y en S. B. C. Campylobacter jejuni que crece en la placa de agar para producir el ano selectivo luego del aislamiento de las heces utilizando la técnica de filtro de membrana descrita en el texto. Obsérvese que el crecimiento ha ocurrido solo en el área de la placa subyacente al lugar donde se ha colocado el filtro. C. Vista cercana de Campylobacter jejuni en agar sangre que muestra colonias elevadas, blanco-grisáceas y algo mucoides. D. Crecimiento de Campylobacter jejuni
en agar Campi BAP, que muestra la tendencia del microorganismo a crecer a lo largo de las líneas de siembra en estría. Tubos que muestran la reacción de hipurato rápida. Se desarrolla un color violeta con el agregado de ninidrina cuando el hipurato ha sido hidrolizado para formar glicina y ácido benzoico. Tubo positivo a la izquierda comparado con el control negativo a la derecha. De las especies de Campylobacter, solo Campylobacter jejuni da una reacción hipurato positiva. Placa de agar sangre para Brucela que muestra el crecimiento de Campylobacter jejuni alrededor de los discos de cefalotina y ácido nalidíxico. Obsérvese que Campylobacter jejuni se forma una zona de inhibición alrededor del disco de ácido nalidíxico derecha, que indica que esta especie es sensible al ácido nalidíxico pero resistente a la cefalotina. Esta prueba es fácil de realizar y permite la identificación presuntiva de Campylobacter jejuni. Reacciones del pico de flauta en agar triple azúcar hierro TSI que muestran las reacciones de sulfuro de hidrógeno H2S de varias especies. El tubo del extremo izquierdo muestra la ausencia de sulfuro de hidrógeno característica de Campylobacter jejuni. Campylobacter fetus, subespecie fetus, y Campylobacter fetus, subespecie venerealis. Los tubos 2, 4 y 5, lectura desde la izquierda, muestra una reacción fuerte en la profundidad característica de Campylobacter sputorum, biovariedad bubulus, Campylobacter sputorum, biovariedad fecalis, y Campylobacter sputorum, biovariedad sputorum. El tubo 3 muestra una reacción fuerte del agar inclinado característica de Campylobacter mucosalis. Leyenda: reacciones diferentes en los picos de flauta de agar TSI. Crecimiento en atmósfera para Campylobacterias, especies Campylobacter. Corte tisular con tinción argenticate, mucosa gástrica superficial que demuestra agrupamientos de bacilos que se tiñen de negro o azulado a lo largo del revestimiento epitelial compatibles con las formas bacilares del Helicobacter pylori. Cuando se observa en un preparado con tinción de Gram, las células individuales son largas, gruesas y curvas. Identificación de laboratorio de Vibrio cholerae y otras especies de Vibrio. Aspecto de Vibrio cholerae en agar tiosulfato citrato bilisacarosa TSBS. Las colonias amarillas son el resultado de la utilización de citrato y la formación de ácido a partir de la utilización de la sacarosa en el medio. La aparición de colonias amarillas en este medio es prácticamente diagnóstico de Vibrio cholerae. Colonias de Vibrio parahemolíticos que crecen en agar TSBS que muestran el aspecto gris verdoso semitranslúcido característico. Agar gelatina con colonias opacas blancas de Vibrio cholerae. Obsérvese la opalescencia del agar adyacente a las colonias que indican la hidrólisis y la desnaturalización de la gelatina. De tinción de Gram de Vibrio vulnificus que muestra las células bacterianas Gram negativas con la morfología en bacilos curvos típica de las especies de Vibrio. Prueba de la cuerda positiva con Vibrio cholerae. Cuando se mezclan colonias de Vibrio cholerae en una gota de desoxicolato de sodio al 0.5% producen una suspensión viscosa que puede ser transformada en una cuerda cuando se eleva el onza inoculadora lentamente desde el costado. Prueba de aglutinación en portaefectos positiva para Vibrio cholerae utilizando anticero o polivalente. Placa de agar sangre que muestra las colonias intensamente beta-hemolíticas relativamente grandes de biotipo del TOR de Vibrio cholerae. Prueba de aglutinación de eritrocitos de pollo. Las cepas clásicas de Vibrio cholerae no aglutinan los eritrocitos de pollo arriba, a diferencia del biotipo de el TOR que puede aglutinarlos. Identificación de especies de Haemophilus frotis con tinción de Gram de líquido cefalorraquídeo centrifugado que muestra células polimorfonucleares y bacilos Gram negativos dispersos de Haemophilus influenzae. Estos microorganismos característicamente aparecen como cocobacilos pequeños que se tiñen poco en las tinciones de Gram de las muestras clínicas. En ocasiones se observan bacilos más largos y filamentosos. Crecimiento de colonias grises lisas y húmedas de Haemophilus influenzae tipo B en agar chocolate después de 24 horas de incubación a 35-37 grados de CO2 al 5 al 7%. Este medio contiene hematina, factor 10, y está enriquecido con otros factores como NAD, factor 5, que permite el crecimiento de Haemophilus y otros microorganismos con requerimientos nutricionales especiales. Crecimiento satélite de Haemophilus alrededor de estrías de Staphylococcus aureus en agar sangre de carnero. El factor 10 o hemina es aportado por eritrocitos de carnero lisados que rodean a la estría de estafilococo, mientras que los propios estafilococos proporcionan el factor 5 o NAD. Estos factores permiten que las pequeñas colonias en forma de gota de Haemophilus crezcan adyacentes a la estría del estafilococo.
de prueba de factores de crecimiento para la identificación de hemófilos influences. Se inocula el microorganismo en una placa de agar triplicasa soya o agar en función de encéfalo y corazón, y se colocan discos que contienen factor 10 y factor 5 en proximidad uno de otro sobre la superficie de la placa inoculada. Después de la incubación en un medio enriquecido con CO2 a 37 grados, se determinan los requerimientos de factores observando el patrón de crecimiento del microorganismo en relación con los dos discos. En este cuadro se observa el crecimiento entre los discos del factor 10 y factor 5, lo que indica que el microorganismo requiere tanto el factor 10 como el 5 exógenos para su crecimiento. Prueba de factor de crecimiento para hemófilos influences. Se inocula el microorganismo como se escribió para D, pero en esta fotografía se colocan tiras de papel filtro impregnadas con el factor 10, factor 5 y con ambos factores sobre la siembra del inóculo. Después de la incubación en un medio enriquecido con CO2 a 35-37 grados, se observa crecimiento alrededor de la tirita del factor 5 y alrededor de la tirita del factor 15, pero no alrededor de la tirita del factor 10. Este patrón de crecimiento indica que el microorganismo necesita solo factor 5 para su crecimiento. F. Prueba de agar a la porfirina. Se trata de un método alternativo para determinar los requerimientos factor 10 de las cepas de hemófilos. El medio de agar contiene ácido D-aminolebulínico ALA. Se inoculan los microorganismos en el medio y después de una incubación durante toda la noche a 35-37 grados en un medio enriquecido con CO2, se observa el crecimiento bajo una luz de Wood ultravioleta y el crecimiento de la colonia de fluorescencia rojo ladrillo. El microorganismo es capaz de sintetizar factor 10 imina a partir de ALA y no necesita factor 10 exógeno. Este cuadro muestra tanto el crecimiento de hemófilos influenzae izquierda con su prueba de ALA porfirino negativa, necesita imina exógena para su crecimiento, como hemófilos para influenza derecha con su prueba de ALA porfirina positiva, sintetiza imina a partir de ALA. G. Método del disco de ALA porfirina. Este cuadro también muestra la prueba de ALA porfirina, pero en este enfoque se utiliza un disco impregnado con ácido D-aminolebulínico. Se humedece el disco con agua y se frota algo de crecimiento de las colonias sobre la superficie del disco. Después de una incubación durante 4 horas a 35-37 grados, se observan los discos en la oscuridad bajo luz de Wood. Si el disco da fluorescencia rojo ladrillo, el microorganismo es capaz de sintetizar su propio factor 10. Si no se observa fluorescencia, el microorganismo requiere factor 10 exógeno. En este cuadro, hemófilos influenza izquierda no muestra fluorescencia, requiere factor 10 exógeno, mientras que hemófilos para influenza derecha muestra fluorescencia, sintetiza factor 10 a partir de ALA. H. Reacciones de reducción de nitrato y biotipificación para hemófilos influenza biotipo 1. Las cepas de hemófilos influenza y hemófilos para influenza reducen el nitrato a nitrito y pueden agruparse en distintos tipos por sus reacciones en 3 pruebas bioquímicas: producción de indol, ornitina, descarboxilasa y ureasa. Este cuadro muestra las reacciones de nitrato y biotipificación de hemófilos influenza de biotipo 1. Las pruebas se muestran izquierda a derecha. Son una prueba de reducción de nitrato positiva, producción de indol en caldo de triptona luego de la extracción con sileno positiva, base de caldo descarboxilasa de Mueller negativa, caldo de ornitina descarboxilasa de Mueller positiva y una porción inclinada de urea positiva. Seguimos con hemófilos. Panel de identificación de hemófilos Neisseria. Microscan HNID. De Microscan West Sacramento S.A. El sistema de formato de microtitulación manual identifica tanto especies de hemófilos como de Neisseria y proporciona designaciones de biotipo para hemófilos influenza y hemófilos para influenza. Esta figura muestra un panel inoculado con hemófilos influenza biotipo 1, urease ure positivo, ornitina descarboxilasa ODC positivo e indol int positivo. B. Una lesión de chancroide sobre los genitales femeninos externos. Si bien las lesiones de chancroide pueden asemejarse a los chancros de la sífilis, suelen ser dolorosas y blandas, mientras que las de la sífilis primaria habitualmente son indolorosas e induradas. El agente etiológico del chancroide Haemophilus ducreyi puede ser cultivado a partir de estas lesiones. C. Panel Rapid NH-REMEL. Inoculado con Haemophilus ducreyi, el panel superior es antes del agregado de reactivos a las 3 celdas bifuncionales de la cubeta, PO4, NO2, ORN, NO3 y UREINT, mientras que el panel inferior es después del agregado de reactivos para el desarrollo de reacciones de NO2, NO3 e INT. Las únicas reacciones positivas observadas con Haemophilus ducreyi en el panel Rapid y NH son la reacción de fosfatasa, arriba octava reacción desde la izquierda amarilla, y la reacción de
reducción de nitrato reductasa. Abajo novena reacción desde la izquierda, rojo. De Frotis condición de Gram, en el que se observan hemófilos Afrophilus, cocobacilos pequeños de correlación rápida. Es crecimiento de hemófilos Afrophilus en agar sangre de carnero izquierda y agar chocolate derecha después de 48 horas de incubación a 35-37 grados en CO2 al 5-7%. Hemófilos Afrophilus es la única especie de hemófilos que no necesita los factores 5 o 10 exógenos y en consecuencia es capaz de crecer en agar sangre de carnero. Las colonias son característicamente pequeños y tienen una ligera pigmentación amarillenta. Hemófilos Parafrophilus en agar sangre de carnero izquierda y agar chocolate derecha después de 48 horas de incubación a 35-37 grados en CO2 al 5-7%. Hemófilos Parafrophilus es bioquímicamente idéntico al Afrophilus, pero necesita el factor 5 para su crecimiento. En consecuencia, Parafrophilus crece en agar chocolate derecha, pero no en agar sangre de carnero izquierda. Pruebas bioquímicas para la identificación de hemófilos Afrophilus. Los tubos que se muestran en esta fotografía izquierda-derecha incluyen caldo de nitrato, caldo de indoltriptona, caldo de base de descarboxilasa de Mueller, caldo de lisina de descarboxilasa de Mueller, caldo de ornitina de descarboxilasa de Mueller y una porción inclinada de agar urea. Como se muestra aquí, hemófilos Afrophilus es nitrato positivo pero negativo para la indol, lisina descarboxilasa, ornitina descarboxilasa y ureasa. Pruebas rápidas de utilización de hidratos de carbono para hemófilos Afrophilus. En este procedimiento se prepara una solución balanceada de sales rojo fenol BSS en una serie de tubos en alicuotas de 0.10 mililitros. Se agrega una gota única de solución de hidratos de carbono esterilizada por filtro 0.20% pb a cada tubo. Se prepara una suspensión importante del microorganismo en la BSS sin agregar hidratos de carbono y se agrega una única gota de suspensión a cada uno de los tubos BSS hidrato de carbono. Después de 4 horas de incubación a 35-37 grados se interpretan las reacciones. Con la producción de ácido, el indicador de rojo fenol vira de rojo a amarillo. En este marco, los tubos izquierda a derecha son la suspensión de microorganismos BSS sin agregado de hidratos de carbono, BSS sin glucosa G, maltosa M, sacarosa M, lactosa L, manitol MN, xilosa X y manosa MA. Como puede observarse, a partir de estas reacciones, hemófilos Afrophilus produce ácido a partir de glucosa, maltosa, sacarosa, lactosa y manosa, pero no de manitol o xilosa. Los detalles de este procedimiento, que también se pueden utilizar para identificar especies de Neisseria, se presentan en el protocolo 11.1. Especies de Actinobacillus, Cardiobacterium y Eikenella. Frotis condición de Gram de Actinobacillus actinomycetemcomitans, que muestra los bacilos y cocobacilos Gram negativos de tinción pálida de esta especie. B. Actinobacillus actinomycetemcomitans, repito, Actinobacillus actinomycetemcomitans, que crecen en agar chocolate después de 70 horas de incubación a 35-37 grados en CO2 5-7%. C. Pruebas rápidas de utilización de hidratos de carbono para Actinobacillus actinomycetemcomitans. Como se muestra aquí, produce ácido a partir de glucosa G, manitol MN y manosa MA, pero no a partir de maltosa M, sacarosa S, lactosa S o xilosa X. La falta de producción de ácido a partir de lactosa junto con una prueba de catalasa positiva ayuda a diferenciar a Actinobacillus actinomycetemcomitans de hemófilos Afrophilus. Las reacciones de reducción de nitrato, lisina y ornitina descarboxilasa y ureasa son las mismas, tanto para Actinobacillus actinomycetemcomitans como para hemófilos Afrophilus. De extendido teñido con Gram de Cardiobacterium hominis. Estos microorganismos a menudo son Gram variables, pero se están teñiendo uniformemente como Gram negativos en esta fotografía. En general, las células de Cardiobacterium hominis son más largas que las otras bacterias ASEC y muestran un pleomorfismo variable.
ejemplo, células con extremos puntiagudos o tumefactos, células con forma de lágrima y pesa. También se aprecia en este cuadro la formación de una empanizada característica por parte de las células en las disposiciones en cerca y el agrupamiento de las células para formar rosetas compactas. El crecimiento de C. hominis en agar sangre de carnero después de 72 horas de incubación a 35-37 grados en CO del 5-7%. Las colonias de este microorganismo son pequeñas y opacas y brillantes de Cardiobacterium hominis. Algunas cepas también pueden deprimir el agar como Eikenella corrodens. Frotis en contención de Gram de Eikenella corrodens. Las células aparecen como bacilos Gram negativos regulares y no son cocobacilares ni pleomorfos como otros miembros de las bacterias ACE. G. Crecimiento de E. corrodens en agar sangre de carnero después de 72 horas de incubación a 35-37 grados en CO al 5-7%. La luz incidente sobre la placa en esta fotografía demuestra la depresión de la superficie de agar, que es característica de la mayoría de las cepas. También se pueden identificar cepas que no tienen depresión y se pueden observar en el mismo cultivo tanto cepas con depresión como sin ella. H. Pruebas bioquímicas para la identificación de E. corrodens. Los tubos que se muestran aquí son de izquierda a derecha: caldo de nitrato, caldo de indoltriptona, base de descarboxilasa de Mueller, caldo de lisina, descarboxilasa de Mueller, caldo de ornitina, descarboxilasa de Mueller y porción inclinada de urea. E. corrodens es nitrato positivo, ureasa negativo y es el único miembro ACE que es tanto lisina como ornitina descarboxilasa positivo. E. corrodens también difiere de las otras bacterias ACE en que no produce ácido a partir de hidratos de carbono de forma fermentativa ni oxidativa. Especies de Quingela, Capnocitofaga, Disgomonas, vamos a saltear eso. Especies de Pasteurella, Brucella y Bordetella. Colonias de Pasteurella multocida que crecen en agar sangre de carnero después de 48 horas de incubación a 35-37 grados centígrados en el CO2 al 5-7%. El microorganismo es no hemolítico y no crece en agar McConkey, EMP, eosina azul de metileno y otros medios entéricos selectivos diferenciales. Pasteurella multocida se aísla más a menudo de heridas de mordeduras de animales domésticos, sobre todo gatos y perros. B. Frotis condición de Gram de Pasteurella multocida que muestra los cocobacilos Gram negativos pequeños característicos de esta especie y otras especies del género Pasteurella. Reacción indol inmediata positiva de Pasteurella multocida. Se satura un trozo de papel de filtro con algunas gotas de reactivo de p-dimetilaminocinamaldehído. Se extrae el crecimiento de la colonia del microorganismo de la superficie de agar y se lo frota en el reactivo junto con un microorganismo control negativo. La aparición de un color turquesa en el papel de filtro es una prueba positiva, mientras que el microorganismo control negativo conduce a un color rosado pálido, como se muestra aquí. Pasteurella multocida también es oxidasa positivo. D. Brucella melitensis, que crece en agar sangre de carnero después de 48 horas de crecimiento en una atmósfera enriquecida con CO2 al 5-7% a 35-37 grados. Las colonias son pequeñas, no pigmentadas, no hemolíticas, enteras y convexas. Pruebas de anticuerpos inmunofluorescencia directa IFD para Bordetella pertussis. La prueba de IFD es un auxiliar importante de cultivo para la detección de B. pertussis en muestras nasofaringias. Esta fotografía muestra un preparado con IFD positiva y los microorganismos aparecen como cocobacilos fluorescentes de color verde manzano. Como se muestra aquí, las bacterias pueden aparecer aisladas o en grupos, resultado de su atrapamiento en bandas mucosas. F. Frotis condición de Gram de B. pertussis que muestra una morfología cocobacilar pequeña característica. G. Crecimiento de B. pertussis en agar Reagan-Lowe sin izquierda y con derecha cefalexina incorporada en el medio. Las pequeñas colonias blancas presentes en ambas placas son colonias B. pertussis, mientras que las colonias grandes en el medio que carecen de falexina representan microorganismos contaminantes presentes en la muestra. El cultivo para B. pertussis debe incluir medios con antibióticos y sin ellos, dado que algunas cepas de B. pertussis y parapertussis pueden ser inhibidas por la cefalexina. H. Colonias de B. pertussis en agar de Reagan-Lowe después de 72 horas de incubación, 35-37 grados en CO2 al 5-7%. Este medio contiene sangre de caballo, 10% Pb, en una base de agar carbón
La alta concentración de sangre y la incorporación de carbón activado en el medio ayudan a neutralizar cualquier material tóxico que puede estar presente en la muestra y a facilitar la recuperación de las bacterias. Diagnóstico de laboratorio de la legionelosis. Tinción de Gram de cultivo de Legionella pneumófila que utiliza fucsina básica en lugar de safranina para la contratinción. Los microorganismos son bacilos delgados de distintas longitudes. B. Preparado por impronta de muestra de biopsia pulmonar a tórax abierto con tinción de Gram-Weichert, que muestra pequeños bacilos intracelulares y extracelulares delgados. Amplificación original 100 aumentos lente objetivo. Obsérvense los bacilos cortos y pletóricos en el macrófago más cercano al centro del portaobjetos. El Pneumophilia cerubo 1 fue el único microorganismo aislado en el cultivo que una impronta de pulmón fue de Fa positiva cuando se tiñe con conjugado específico para este microorganismo. C. La proliferación importante en agar carbón extracto de levadura con buffer BCYEA después de BCYE sub A después de 3 días o más de incubación, y la falta de crecimiento en agar sangre son características de las especies de Legionella. De vista con microscopio de disección de colonias de L. pneumófila BCYE sub A, obsérvese las estructuras internas del aspecto cristalino de las colonias de 3 a 5 milímetros que tienen márgenes enteros, amplificación original aproximada a 40. Autofluorescencia azul blanca de L. bosemani en BCYE sub A, fotografiado bajo la luz ultravioleta de onda larga. Otras especies que dan autofluorescencia son L. dumofi, L. gormani, L. anisa, L. tucsonensis, L. cherry, L. parisiensis, L. steiger-walti. Estas características están ausentes en L. neunófila, Migdadei, Felei, Longvh o Acridgensis y muchas otras especies de Legionella. F. Adición ácido alcohol resistente de Quinjon modificada de L. Migdadei que crece en BCYE sub A. Algunas de las bacterias con forma de bastón en el preparado son ácido alcohol resistentes, rojas, mientras que algunas no lo son, azules, por lo tanto son parcialmente ácido alcohol resistentes. Utilizando la tinción de Ciel-Nielsen tradicional o una tinción de auramina rodamina no es probable que sean ácido alcohol resistentes. G. Corte con parafina del tejido pulmonar de un paciente con enfermedad de los legionarios aguda. El corte muestra una área de consolidación. Exudados inflamatorios que consisten en fibrina, muchos neutrófilos, pocos macrófagos y algunos eritrocitos llenan los espacios y los conductos alveolares. Tinción hematoxilina y eosina, amplificación original aproximada a 200x. H. Corte con parafina del pulmón de otro paciente diferente con una forma más crónica de enfermedad de los legionarios. Los alvéolos están llenos con macrófagos espumosos sobresalientes y el intersticio está edematizado. Una tinción de impregnación argéntica, por ejemplo Dieterle o Worthing-Starry, no se muestra. Ayuda a detectar los microorganismos. Identificación de especies de Neisseria. A. Frutis con tinción de Gram de una secreción uretral de un varón con uretritis gonocócica. Nótese la presencia de diplococos gram negativos intracelulares dentro de los neutrófilos segmentados con una tinción pálida. B. Lesión cutánea de infección gonocócica diseminada en el dedo índice de la mano izquierda. Las lesiones cutáneas asociadas con ETS suelen ubicarse en las extremidades. C. Colonias típicas de Neisseria gonorrhoeae en medio de Thayer-Martin modificado MTM. Después de 24 horas de incubación a 35-37 grados en 5 a 7% de CO2, MTM es una fórmula a base de agar chocolate que contiene vancomicina, colistina, nistatina para inhibir el desarrollo de microorganismos gram positivos, gram negativos y hongos respectivamente. Las especies de Neisseria patógenas, en especial Neisseria gonorrhoeae y meningitis, crecen bien en el medio MTM. Vista de cerca de las colonias de Neisseria gonorrhoeae que crecen en agar MTM después de 24 horas de incubación a 35-37 grados centígrados en 5 a 7% de CO2. Agar semisólido digerido de cistina tripticasa, CTA, convencional para la identificación de especies de Neisseria. Esta fotografía muestra la batería típica de medios con hidratos de carbono usados para la identificación. Se incluyen de izquierda a derecha CTA glucosa, CTA maltosa, CTA sacarosa, CTA lactosa. El tubo CTA control sin hidrato de carbono no se muestra. El medio basal CTA contiene un indicador rojo fenol y un cambio
En el color del medio rojo a amarillo indica la producción de ácido a partir del hidrato de carbono correspondiente. En esta fotografía el ácido se ha producido solo de glucosa e identifica al microorganismo como Neisseria gonorrhoeae. F. Vista ampliada de colonias de Neisseria meningitidis que crecen en agar sangre de carnero después de 24 horas de incubación, 35-37 grados, 57% de CO2. G. Prueba de utilización rápida de hidratos de carbono para la identificación de especies de Neisseria. Esta prueba se realiza usando una solución de rojo fenol salina equilibrada, BSS 0.10 ml por tubo, con una sola gota de hidrato de carbono, 20% pB, de solución acuosa filtrada y esterilizada, agregada por cada tubo de prueba. Se prepara una suspensión densa del microorganismo en BSS sin hidrato de carbono y se agrega una sola gota de esta suspensión cargada a cada tubo con BSS hidrato de carbono. Los tubos inoculados se incuban a 35 grados durante 4 horas. Esta fotografía muestra una serie de hidratos de carbono BSS compuestos de izquierda a derecha, BSS sola, para la suspensión del microorganismo, BSS glucosa, BSS maltosa, BSS fructosa, sacarosa, lactosa. Porque se ha producido ácido en los tubos, BSS glucosa, BSS maltosa. Cambio de color de rojo a amarillo. El microorganismo se identifica como N. meningitidis. H. Gonochek 2 Y. Laboratorio San Mateo, sea. 3 sustratos cromogénicos están incluidos en un tubo de plástico único para detectar las enzimas glucosidasa y aminopeptidasa específicamente encontradas en Neisseria meningitidis, lactámica, gonorrea. La hidrólisis de los sustratos en el tubo deriva en el volumen de inóculo pequeña que vira a varios colores. Los patrones de identificación observados son azul arriba a la izquierda, Neisseria lactámica, hidrólisis de beta-galactosidasa; amarillo arriba a la derecha, Neisseria meningitidis, hidrólisis y gamma-glutamil P-nitroanilida; y rojo abajo a la izquierda, Neisseria gonorrhoeae, hidrólisis de protil-beta-naftilamida. La falta de una reacción de color abajo a la derecha posterior a los 30 minutos de incubación identifica el microorganismo como Moraxella catarrhalis.